Buenas noches, profesor. Voy a explicar el cross-docking específicamente. El cross-docking consiste en la cadena de suministro, bueno, una variación en la cadena de suministro en el cual el proveedor del punto A llega a un punto intermedio que es el almacén y luego se llega directamente al usuario final. En este caso es la llegada del camión o algún medio de transporte hacia el almacén e inmediatamente se gestiona el traspaso a otro camión o unidad de transporte. Generalmente hay dos, se clasifican en dos, directo e indirecto. Directo es cuando toda la carga que se y llega al almacén se va todo para un solo cliente, un usuario final. El indirecto es cuando la mercadería tiene diversos clientes, en ese caso tiene que ser un tema de ordenar o de redistribución de la mercadería. Eh, en ese caso también, al ser el cross-docking un sistema ya estandarizado, solamente se cuenta con la zona de recepción y zona de expedición. La recepción a la llegada, luego el manipuleo y ya bueno, se sale, expide de la mercadería. O sea, en ese caso se prepara y se consolida acorde a lo que se especifique o acorde a dónde va a ir dirigido en ese caso. Las empresas que más lo usan, bueno, el sector que más lo usa sería el e-commerce, fabricantes, minoristas, en este caso del canal Omnical, centros de distribuciones tal cual, y empresas de transporte. Bueno, serían uno de los ejemplos de cuáles más lo usan. Y actualmente, a partir de pandemia que se ha ingerido y con la impulso de empresas como DHL, Mercado Libre, que han usado bastante ese tipo de sistema de cadena de suministros, puesto que también ellos lo usan por el fin de que no requiere almacenar, es un costo menor al almacenaje y no se requiere un inventario de manera paulativa, puesto que es un inventario que va a salir desde el punto de partida y solamente la llegada. El intermediario de cross-docking no tiene un control netamente de almacenamiento, pero sí de ingreso y salida netamente, nada más. Eh, Uno de los factores es que este tipo de metodología tiene que ser muy organizada, puesto que es entrada y salida de manera constante, sin almacenaje. Cada proceso en el cual se aplique tiene que estar sí o sí de manera estructurada, ya tiene que ser estandarizada, puesto que al tener ese flujo de movimiento no se puede variar o modificar ciertas acciones. Todo ya tiene que tener un flujo constante en ese caso. Las instalaciones en este caso tienen que caracterizarse por ser abiertas, puesto que tienen que tener mayor acceso para los vehículos o unidades de transporte y pues también para la salida. Y también es un proceso homologado y que tiene que estar, como nos había mencionado, estandarizado y consiste en tener plazos reducidos. El tiempo, el plus que se le da también al cross-checking es que el plazo de entrega sea muy corta, abreviada en este tipo de ambiente. Ahora voy a proceder con una explicación de un artículo del cross-checking. En este caso es un, es un artículo que lo he traducido, puesto que no encontré la traducción. No, es un artículo de Scopus que no tenía. Ok, ya está. Ya, en ese caso, empezamos con el inicio. En ese caso es un programa sostenible de camiones multiuso con centro físico en cross-docking. Por internet, en ese caso, lo que he leído del artículo es que la manera en cómo se va a gestionar es por un programa de IBM, que es mediante internet. En ese caso encontré uno de ferrocarril a carretera. Sin embargo, esto es aplicable a todo tipo de gestiones, hasta puede ser uno marítimo o únicamente terrestre con terrestre en un almacenamiento interno. Lo que nos quiere decir, bueno, lo que yo había explicado anteriormente, el abstracto del cross-docking es una estrategia logística, justo a tiempo que puede ayudar en la transferencia de fluidez de mercadería en los muelles de recepción. En ese caso, los muelles, eso va a ser independiente del tipo de cross-docking que esté. Eh, y en ese caso también que menciona sin la necesidad de almacenamiento extenso.
puesto que solamente es una entrada y salida. Es óptimo para la preparación de pedidos y mover al eficiente, eficientemente la carga al mismo destino, en ese caso. PIP es planificación. En ese caso, la planificación ferroviaria carretero, en ese caso puede ser de ferrovía a muelle de embarcaciones o también puede ser eh, de vehículos, como se menciona. En ese caso, el objetivo es minimizar simultáneamente los costos y almacenamientos energéticos en las cintas de transportadoras, en ese caso. Cintas transportadoras o también netamente en toda la cadena logística. Acá está el artículo científico de Scopus, que está en inglés y yo lo he traducido. Y el cross-checking es el enfoque logístico que ya se había mencionado de numerosas empresas que ya lo usan a nivel global. También podemos resaltar a la marca Toyota, que fue uno de los impulsadores, y indicando que eso ya es desde hace varias décadas que se está funcionando, ese tipo de, de aplicación en la cadena de suministro. Y en ese caso, gestión de cadena de suministro, que en ese caso CSM, y con internet físico, que es proyecto, en lo que leí netamente con la traducción física es planificación. Y ya, en ese caso tenemos aspectos, el objetivo principal del trabajo es comprender el centro de planeamiento mediante la creación de un nuevo modelo basado en zona de almacenamiento interno. En ese caso es un almacenamiento, entre comillas, puesto que solamente es una cadena que ayuda y que facilita el transporte y optimiza el tiempo que va a estar. En ese caso usan un programa, un interfaz lexicográfico que es Ceplex, que es un programa que está desarrollado por IBM y lo están usando en este artículo. La sección restante, bueno, en ese yo voy a saltar. La, ya. La investigación reciente de la sostenibilidad de la cadena de suministro social, económico, social y ambiental. En ese caso hay tres puntos, tres pilares que se tienen que mencionar. En la red física, el cross-drifting en ese estudio nos concentra especialmente o sea, en la planificación de cómo ellos van a querer reducir la ferroviario a carretera en este caso. Acá se tiene un modelo de cross-drifting. En este caso, wagon, que es un vagón, los contenedores, el área de almacenaje y el área de salida. O puede ser invertido. Y en este caso, al ser un estudio que ya planifica los indicadores de entrada y salida, este tipo de vagón, bueno, que es un tren, puede variar y se puede implementar también en un área de camiones, puesto que los camiones, en este caso, pueden aplicarse en ambos sentidos. Y como se había mencionado antes, ese tipo de entradas solamente cuentan de diversas entradas para la rápida y eficiente manipulación, porque entra, saca la mercadería, ingresa, se redistribuye y sale, o viceversa, que de acá sale acorde a la disposición del de la empresa o del almacén en este caso. Y toda esa estructura, o sea, puede variar las dimensiones, el área, sin embargo, todos cumplen ese tipo de estructura de la entrada y salida de manera eficiente y constante. Ya, en ese caso ellos consideran varios términos, que es los contenedores por el tren, indicadores de contenido, número total de muelles, indicadores de muelles, cada indicador, punto de referencia que se pueda usar en el peso, peso, el tiempo, el manipuleo, los costos por almacenar, o bueno, por el periodo que está ahí, tiempo necesario, tiempo de cambio de camión, todas las variables se consideran en esa matriz. El retraso en ese caso también se ve cada punto. En ese caso han planificado de manera algorítmica el, los datos cuantificados y ponerlo en, en su aplicación, ponen el CPW, que es el programa, garantiza que este programa va a ayudar a garantizar que los camiones no excedan la capacidad, o sea, los contenedores no excedan la capacidad de los camiones, puesto que los contenedores o la mercadería que llega tiene que tener un cubicaje y una correcta disposición o planificación hacia otros camiones.
Eh, Garantiza que se respete la capacidad de almacenamiento. La restricción verifica que cada camión se utilice pueda se recopile contenedor. O sea, la, verifica que cada camión se utilice solo se pueda compilar contenedores en un mismo destino. O sea, netamente segmentar. Puesto que si son netamente mercaderías de un cliente, o sea, de un contenedor, se descarga y ya se tiene que consolidar ese por un solo cliente en un solo camión y puede ser más eficiente en ese tipo eh, de movimientos. Generalmente lo óptimo para que se reduzca el tiempo es que cada camión que esté en el proceso de salida solamente esté dirigido a un solo punto de un solo cliente, un solo usuario. Eso es lo más óptimo e idóneo, puesto que se ahorra el tiempo del costo de gasolina y el costo del personal y desgaste de vehicular, que bueno, eso se hace de manera paulativa. Y en ese caso, en ese caso han considerado el tiempo de finalización de todos los camiones en base a los datos que se tiene de procesar del muelle, las recepciones que tienen, la determinación de tiempo finalizado de cada descarga de camión, todo el lead time, bueno, segmentado en cada proceso de cross-checking. Bueno, en ese caso, el resultado experimental, tras un breve, bueno, como lo voy a leer. Una breve descripción de problemas en un estudio, su formulación matemática. En esa sección representa los resultados obtenidos. Y en los resultados, el modelo, en este caso, el modelo que se aplicó, el modelo matemático, resuelve utilizando los métodos de programación por metas. Bueno, el CPLEX, que es el programa, los resultados se muestran en la tabla 2, que la tabla 2 está acá. El resultado, que hay una explicación de todas las matrices que se gestionan, donde el costo del camión utilizado para llegar a su destino nos indica el costo de las operaciones internas, cuyo gasto de relaciones con el almacenamiento y consumo energético de las cintas transportadoras, que, bueno, los asuntos que se usan internamente en la planta, de las instalaciones detallan las primeras cuatro columnas que ya se había gestionado. Pues, también en ese caso, se presenta, bueno, en ese caso la conclusión es el presente de modelo matemático que se ha gestionado en ese programa mejora la eficiencia de los centros físicos ferroviarios o de otro tipo de distribución mediante la integración de la zona de almacenamiento temporal. El objetivo principal del modelo es optimizar los costos de transporte y los procesos internos dentro del centro físico, incluyendo los gastos de almacenamiento. Eh, lo que trata el proyecto en sí, el cross-checking, que ya en sí su función es eso, y la principal ventaja es que reduce el tiempo y costo. Ese artículo trata de optimizar más aún esos puntos donde se puede reducir de manera controlada y eficiente, siempre y cuando haya una buena coordinación y distribución de la mercadería o, bueno, de los puntos de llegada. Como se menciona que lo ideal es que los camiones solamente tengan una sola parada y así se reduce el nivel de gastos. Pero eso es lo ideal, sin embargo, no siempre se aplica. Otra vía de mejora consiste en considerar las fallas de los equipos. En este caso, que siempre se tiene que tener un plan de respaldo en caso fallara un sistema transportadora, algún avería y algún retraso. Siempre se tiene que tener un plan de respaldo en cualquiera sea el caso, puesto que al aumentar el tiempo, aumenta los costes y no es el objetivo del cross-checking que se demore de más, sino minimizar el tiempo y minimizar el almacenaje. Eh, Eso sería todo, profesor. En este caso, el cross-checking es fundamental bueno, en ese proceso actual en la cadena de suministros. Es muy usado, es muy rentable. La facilidad que te da de gestionar ese tipo de inventarios es muy óptimo.
Lo que se tiene que gestionar muy a fondo es el nivel de control que se tiene en cada proceso, el nivel de tiempos que se tiene, para que toda la organización o toda la cadena logística sea, sea en un corto plazo y con menor tiempo, o sea, el menor tiempo posible para reducir los costos. Esa es la finalidad del cross-checking. Gracias.